Antes de decidir quién está ganando este conflicto, hay algo que necesitas ver. En una de las vías navegables más peligrosas del mundo, 3 destructores de la Armada de los Estados Unidos se encontraron de repente enfrentando un ataque coordinado, misiles, enjambres de drones, lanchas rápidas de ataque. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Washington insiste en que cada amenaza entrante fue destruida antes de que pudiera impactar. Irán afirma que los buques de guerra estadounidenses fueron alcanzados con éxito. 2 versiones completamente diferentes, pero solo una puede ser cierta. La verdadera pregunta no es si se lanzaron misiles, es por qué esta batalla ocurrió ahora y por qué los analistas militares de todo el mundo están prestando mucha más atención de la que sugieren los titulares. ¿Fue simplemente otro intercambio de fuego? ¿O fue una operación cuidadosamente planificada, diseñada para desafiar el poder naval estadounidense en el punto de estrangulamiento energético más crítico del mundo? Porque mientras el mundo se concentraba en las explosiones en el estrecho de Hormuz, otro movimiento se estaba desarrollando en segundo plano. Uno que podría cambiar el transporte marítimo mundial, los mercados petroleros y el equilibrio de poder en Oriente Medio durante los próximos años. Al final de este video, comprenderás lo que realmente ocurrió dentro del estrecho de Hormuz, por qué las versiones oficiales no cuentan toda la historia, cómo está evolucionando la estrategia de Irán y qué podría significar esta confrontación para la siguiente fase del conflicto. Esto es lo que sabemos. 3 destructores lanzamisiles guiados de la Armada de los Estados Unidos, el USS Truxtun, el USS Rafael Peralta y el USS Mason, fueron objeto de un ataque coordinado mientras transitaban por el estrecho de Hormuz. Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y pequeñas lanchas rápidas de ataque contra los 3 buques de guerra simultáneamente, en lo que el CENTCOM describió oficialmente como un ataque no provocado. Las fuerzas estadounidenses interceptaron las amenazas entrantes y respondieron con ataques de autodefensa contra sitios iraníes de lanzamiento de misiles, instalaciones de drones, infraestructura de mando y control, y los nodos de inteligencia y vigilancia que coordinaron el ataque. La posición oficial estadounidense es que ningún buque de los Estados Unidos fue alcanzado. Los medios estatales iraníes dijeron algo diferente. Y la diferencia entre esas 2 declaraciones, la diferencia que ambos gobiernos tienen razones políticas para gestionar en direcciones opuestas, es exactamente donde realmente se encuentra la verdad operativa de lo que ocurrió en el estrecho esta semana. No voy a decirte que los barcos fueron hundidos. El registro verificado no respalda esa afirmación y yo no difundo información fabricada. Lo que voy a decirte es lo que el registro verificado sí respalda y lo que revela sobre la trayectoria de esta confrontación es algo que todos los gobiernos que actualmente observan esta situación, desde Moscú hasta Pekín y Riad, están asimilando con un nivel de atención estratégica que la cobertura convencional de este incidente ha pasado casi por completo por alto. Porque el ataque contra 3 destructores estadounidenses en el estrecho de Hormuz no es principalmente una historia naval. Es una señal estratégica del tipo más trascendental, y leer correctamente esa señal requiere comprender 4 preguntas que nadie en los comentarios oficiales está formulando con la honestidad que este momento exige. Primero, ¿qué nos dice la arquitectura específica del ataque que Irán desplegó contra 3 destructores de la clase Arleigh Burke en un solo enfrentamiento coordinado sobre cómo ha evolucionado la doctrina operativa iraní desde la fase inicial de este conflicto? ¿Y qué significa esa evolución para todos los activos navales estadounidenses que actualmente operan en el estrecho? Segundo, ¿qué es la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico? La nueva agencia gubernamental iraní que ha posicionado formalmente a Irán como la autoridad que controla todo el tránsito por Hormuz. ¿Y por qué su creación representa un movimiento estratégico de mayor trascendencia a largo plazo que el ataque con misiles que la acompañó? Tercero, cuando el CENTCOM dice que ningún barco estadounidense fue alcanzado mientras los medios estatales iraníes afirman lo contrario, ¿cómo debe interpretarse esa contradicción en el contexto de un conflicto donde la gestión de la información es, en sí misma, un arma operativa? ¿Y qué nos dice el patrón de escalada y contraescalada en este estrecho sobre hacia dónde se dirigen realmente las próximas 72 horas? Y cuarto, cuando Arabia Saudita se negó públicamente a respaldar el esfuerzo de Trump para reabrir el estrecho por la fuerza, cuando Pakistán está mediando simultáneamente conversaciones de alto el fuego, observando al mismo tiempo cómo los destructores estadounidenses se abren paso, combatiendo entre embarcaciones iraníes, y cuando el alto el fuego que se suponía debía mantenerse, ha producido las confrontaciones navales más directas entre fuerzas estadounidenses e iraníes en 4 décadas, ¿cómo es realmente el mapa estratégico de este conflicto en este momento? ¿Y quién tiene la iniciativa? Quédate conmigo durante este análisis completo porque las respuestas definen no solo lo que ocurrió en el estrecho esta semana,
sino también lo que costará la siguiente fase de esta confrontación en sangre, en precios del petróleo, en las relaciones entre alianzas y en las suposiciones fundamentales sobre el poder naval estadounidense que este conflicto está desmantelando sistemáticamente. Si has estado siguiendo este canal por el análisis que va más allá de la narrativa oficial y se adentra en la realidad operativa que da forma a los acontecimientos, suscríbete ahora y quédate conmigo. Dale a me gusta. Comparte esto con cualquiera que esté tratando de entender lo que realmente está en juego y deja tu evaluación en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora, analicemos esto por completo. Parte 1. 3 destructores, un punto de estrangulamiento y la lógica operativa que Irán está ejecutando. Desde un punto de vista profesional, la arquitectura del ataque que Irán desplegó contra el USS Trucón, el USS Rafael Peralta y el USS Mason en el estrecho de Hormuz refleja un nivel de evolución táctica que debería ser estudiado cuidadosamente por todos los planificadores de operaciones navales de la OTAN. No se trató de un ataque masivo de saturación diseñado para abrumar mediante el simple volumen. Fue un enfrentamiento coordinado, multidominio, que combinó amenazas de misiles balísticos y de crucero con enjambres de drones y el hostigamiento de lanchas rápidas de ataque en una secuencia diseñada específicamente para las limitaciones geográficas de una operación de tránsito por un estrecho punto de estrangulamiento. Comprender por qué esa combinación es particularmente peligrosa en el estrecho requiere entender lo que la geometría del estrecho hace con la defensa aérea naval. Un destructor de la clase Arleigh Burke, que opera en condiciones de océano abierto, dispone de cobertura de radar de 360 grados, espacio suficiente para maniobrar y toda la geometría de su envolvente de combate disponible para el empleo defensivo. El mismo destructor que transita por el estrecho de Hormuz está operando en un corredor de 21 millas de ancho, flanqueado por la costa iraní en el lado norte y por la península de Omán en el lado sur. La costa iraní proporciona la profundidad operativa, desde la cual las instalaciones costeras de lanzamiento de misiles y drones pueden atacar a los buques en tránsito a distancias que reducen drásticamente la ventana disponible de interceptación en comparación con la geometría de amenazas en mar abierto. Las lanchas rápidas de ataque que operan desde refugios costeros fortificados en Abu Musa y las islas Tumba pueden estar dentro del alcance de combate en cuestión de minutos después de su salida. El propio corredor de tránsito canaliza a los buques de guerra estadounidenses por una ruta predecible que la infraestructura de vigilancia iraní, la misma infraestructura que, según el CENTCOM, fue atacada en su respuesta de legítima defensa, puede seguir de manera continua. Lo que Irán ejecutó contra los 3 destructores fue una secuencia de combate que explotó simultáneamente cada una de esas limitaciones geométricas. Los componentes de misiles y drones llegaron desde la infraestructura costera de lanzamiento con ángulos de aproximación que llevaron los sistemas de radar defensivos del buque hasta los límites de su cobertura azimutal. El componente de lanchas rápidas de ataque llegó desde el nivel de la superficie, con perfiles diseñados para explotar las limitaciones del horizonte de radar que las aguas poco profundas del estrecho y el entorno de superficie saturado generan para los radares de búsqueda embarcados. La sincronización de las diferentes categorías de amenazas fue coordinada para presentar a los sistemas de gestión de combate de los 3 buques enfrentamientos simultáneos, desde múltiples ejes, a lo largo de todo el espectro de categorías de amenazas, desde ángulos de descenso hipersónicos hasta perfiles de misiles de crucero a ras del mar y amenazas de embarcaciones a nivel de superficie, todo al mismo tiempo. La lección operativa de cada enfrentamiento de saturación por capas de este tipo es la misma, independientemente del teatro específico o de los sistemas de armas específicos involucrados. Un sistema defensivo finito que se enfrenta a amenazas simultáneas a lo largo de todo el espectro de dificultad de combate tiene un límite de capacidad tanto cognitiva como física, que la fuerza atacante está tratando de encontrar y superar. La declaración del CENTCOM de que las fuerzas estadounidenses interceptaron los ataques sin que los buques sufrieran daños describe un resultado defensivo. No describe el margen mediante el cual se logró ese resultado. El margen importa enormemente para comprender la sostenibilidad operativa de los continuos tránsitos de destructores a través de este corredor bajo estas condiciones, y el margen es exactamente lo que la declaración oficial no aborda. Considere las matemáticas de interceptación a las que se enfrentaron 3 destructores en este enfrentamiento. Cada destructor clase Arleigh Burke lleva una configuración de sistema de lanzamiento vertical que incluye una combinación de armas SM-2, SM-3, SM-6 y Tomahawk en proporciones configuradas para la misión específica.
Una configuración estándar de tránsito de un destructor optimizada para la defensa aérea podría llevar entre 60 y 80 interceptores superficie-aire en todas las categorías contra un ataque coordinado que involucre múltiples misiles, múltiples drones y múltiples amenazas de embarcaciones rápidas de ataque llegando simultáneamente desde diferentes azimuts. Cada enfrentamiento de interceptación consume tiempo, capacidad de radar e inventario de misiles. El enfrentamiento que confirmó CENTCOM consumió inventario de 3 destructores de manera simultánea. Ese inventario no se repone en el estrecho. Se repone en una instalación portuaria que está fuera del área operativa o dentro de un Golfo Pérsico que Irán ha declarado fuera de los límites para los buques que no operen bajo su autoridad de tránsito. La cuestión de la sostenibilidad operativa sobre cuántas veces los destructores estadounidenses pueden transitar por este corredor bajo estas condiciones de ataque antes de que sus inventarios de interceptores alcancen el umbral en el que la eficacia defensiva continua se vuelva cuestionable, es una pregunta para la que las declaraciones oficiales no ofrecen respuesta. Parte 2. La autoridad del estrecho del Golfo Pérsico y por qué importa más que los misiles. El mismo día en que 3 destructores estadounidenses luchaban para abrirse paso entre ataques iraníes con misiles y drones, una empresa de datos de transporte marítimo llamada Lloyd's List Intelligence publicó un informe que recibió solo una fracción de la atención que generó el enfrentamiento naval y que, según mi evaluación profesional, representa el desarrollo estratégico más trascendental de los dos. Irán estableció una nueva agencia gubernamental llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. La autoridad se está posicionando, en palabras del propio Lloyds, como la única autoridad válida para conceder permiso a los buques que transiten por el estrecho. Ha enviado por correo electrónico a las compañías navieras un formulario de solicitud para los buques que buscan autorización de paso. Está, en otras palabras, formalizando un sistema de control soberano iraní sobre el punto de estrangulamiento energético más crítico del mundo que, si llega a establecerse operativamente, representa una reestructuración permanente del orden marítimo internacional que ninguna presencia naval estadounidense puede revertir únicamente mediante el uso de la fuerza. La importancia estratégica de la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico no puede exagerarse, y quiero ser directo sobre el motivo. El derecho marítimo internacional, específicamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, garantiza el derecho de paso en tránsito a través de los estrechos internacionales para todos los buques, independientemente de la relación del Estado de pabellón con la nación costera. El estrecho de Hormuz califica como un estrecho internacional bajo ese marco. El establecimiento por parte de Irán de una autoridad que posiciona a Teherán como el organismo soberano encargado de conceder permisos de tránsito no es una novedad jurídica. Es un desafío directo al principio fundamental de la libertad de navegación, que el poder naval estadounidense ha hecho cumplir a nivel mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico llega a normalizarse operativamente, si las compañías navieras comienzan a registrarse en ella para obtener autorización de tránsito independientemente de su derecho legal a transitar sin permiso, entonces Irán habrá logrado mediante una expansión institucional lo que ninguna operación militar podría haber producido directamente. Habrá convertido el control de facto del estrecho en una soberanía administrativa formalizada que cada operador comercial habrá reconocido implícitamente al completar el formulario de solicitud. La respuesta de la industria del transporte marítimo comercial a este desarrollo será la variable crítica. Las compañías navieras no son gobiernos, son empresas. El cálculo de sus decisiones no está impulsado por el derecho internacional, ni por principios geopolíticos. Está impulsado por las primas de los seguros, los requisitos de los propietarios de la carga, las obligaciones de seguridad de la tripulación y la realidad práctica de que un buque que transita por la ruta norte controlada por Irán con el permiso de Teherán enfrenta un entorno de amenazas diferente al de un buque que transita por la ruta sur de Omán sin ese permiso. Trafigura, una de las mayores empresas de comercio de materias primas del mundo, ya ha evaluado que el conflicto ha retirado más de 1.100 millones de barriles de petróleo de los mercados mundiales. La estimación del Centro Conjunto de Información Marítima indica que aproximadamente 2.000 embarcaciones permanecen atrapadas cerca del estrecho, incapaces de moverse en cualquiera de las dos direcciones, cada día que el sistema de registro de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico continúa operando. Más operadores comerciales se enfrentarán a la decisión práctica de pagar el peaje de Teherán o permanecer bloqueados en un Golfo Pérsico, que la economía mundial no puede sostener como un callejón sin salida de manera indefinida. Parte 3. La guerra de la información y la brecha entre lo que dicen los gobiernos y lo que producen las operaciones.
quiero abordar directamente la dinámica informativa específica de este enfrentamiento porque el patrón de afirmaciones y contraafirmaciones que ha rodeado los encuentros navales entre Estados Unidos e Irán en el estrecho a lo largo de este conflicto refleja algo importante sobre cómo ambas partes están gestionando el cálculo de la escalada. Y comprender esa gestión dice más sobre hacia dónde se dirige esta situación que cualquier afirmación individual sobre daños o ausencia de daños. Los medios estatales iraníes afirmaron que buques de guerra estadounidenses fueron alcanzados. El CENTCOM negó que algún buque estadounidense hubiera sido impactado. Ambas declaraciones se están realizando simultáneamente en un conflicto donde la gestión de la información es en sí misma un arma operacional, donde ambas partes tienen claros incentivos para presentar el resultado del enfrentamiento de maneras que sirvan a sus respectivas necesidades internas, políticas y estratégicas, y donde la capacidad de verificación independiente de la prensa ha sido prácticamente eliminada por las propias condiciones operacionales del estrecho. No estoy diciendo que el CENTCOM esté mintiendo. Estoy diciendo que la brecha entre las afirmaciones iraníes y las negaciones estadounidenses en este conflicto tiene un carácter estructural que refleja la arquitectura de incentivos de ambas partes, más que la simple cuestión factual de lo que muestran las imágenes de evaluación de daños. Irán tiene todas las razones operacionales para afirmar que sus armas alcanzaron buques de guerra estadounidenses, independientemente del resultado físico real, porque la percepción de que los destructores estadounidenses pueden ser alcanzados en el estrecho sirve a sus objetivos de disuasión con más fuerza que cualquier informe preciso sobre los daños. Estados Unidos tiene todas las razones operacionales para negar daños a sus embarcaciones, independientemente del resultado físico real, porque la percepción de que los buques de guerra estadounidenses son invulnerables en el estrecho constituye un pilar fundamental de la credibilidad de la misión de libertad de navegación. Lo que el patrón de los enfrentamientos nos dice cuando lo analizamos a lo largo de todo el desarrollo del conflicto, en lugar de hacerlo mediante informes de incidentes individuales, es más instructivo que la afirmación de cualquiera de las partes sobre un enfrentamiento específico. El patrón es el siguiente. Irán ha demostrado la disposición operacional de atacar directamente a destructores estadounidenses en el estrecho de Hormuz no una sola vez, sino mediante una campaña sostenida de enfrentamientos en escalada que ha continuado a pesar de los ataques de represalia estadounidenses contra la infraestructura de lanzamiento responsable. Los ataques de represalia del CENTCOM contra los sitios iraníes de lanzamiento de misiles, las instalaciones de drones y los nodos de mando y control después de cada enfrentamiento han degradado infraestructuras específicas, sin eliminar la capacidad operacional para llevar a cabo ataques posteriores. El enfrentamiento del 7 de mayo involucró simultáneamente a 3 destructores. Los ataques de represalia estadounidenses que siguieron tuvieron como objetivo instalaciones militares iraníes, y en cuestión de semanas, 3 buques mercantes fueron alcanzados en nuevos ataques, que desencadenaron otra ronda de ataques estadounidenses contra Irán, demostrando que el ciclo de escalada mediante represalias no ha producido el efecto disuasorio que cada respuesta estadounidense estaba diseñada para generar. Ese es el patrón. No los informes de incidentes individuales, sino el ritmo operacional de un conflicto en el que la arquitectura de disuasión que se supone debe proyectar el poder naval estadounidense ha sido incapaz de romper el ciclo de ataque iraní, represalia estadounidense y nuevo ataque iraní. Parte 4. La negativa de Arabia Saudita, la mediación de Pakistán y el mapa estratégico de quién mantiene la iniciativa. El desarrollo individual más revelador en el contexto del enfrentamiento de los 3 destructores, el acontecimiento que revela con mayor claridad la distribución real del poder estratégico en este conflicto, casi no recibió atención analítica seria en la cobertura que observé. Arabia Saudita, el socio árabe del Golfo más importante de Estados Unidos, el país cuya infraestructura petrolera y relaciones energéticas definen los intereses estratégicos estadounidenses en la región de manera más concreta que casi cualquier otro factor individual, se negó públicamente a apoyar el esfuerzo de Trump para reabrir el estrecho por la fuerza. Esa negativa no es una nota diplomática al pie de página. Es un veredicto estratégico del gobierno que tiene el interés material más directo en el estado operativo de Hormuz y que posee el conocimiento más íntimo de cómo es realmente la capacidad militar iraní en la región, desde la proximidad de un vecino que vive justo al lado. La negativa de Riad a apoyar por la fuerza el esfuerzo estadounidense para reabrir el estrecho le dice algo específico sobre las conclusiones a las que han llegado los planificadores estratégicos saudíes después de observar este conflicto. Han concluido que el costo de alinearse con una operación militar estadounidense en el estrecho conlleva riesgos que el Estado saudí no puede absorber.
Riesgos que incluyen la capacidad de represalia iraní dirigida contra la infraestructura saudí. Riesgos que incluyen las consecuencias internas, políticas y regionales de un alineamiento militar abierto contra un vecino que ha demostrado que puede cerrar el estrecho independientemente de lo que Washington quiera. Y riesgos que incluyen la posibilidad de que una acción militar estadounidense produzca una escalada que los saudíes, sentados directamente en el camino de las opciones de represalia iraníes, terminarán pagando de maneras que Washington no pagará. La negativa de Arabia Saudita no es un fracaso de la gestión de alianzas estadounidense en el sentido diplomático más estricto. Es un cálculo estratégico racional de un gobierno que ha interpretado la realidad operativa de este conflicto con mayor claridad de la que reconoce la posición pública estadounidense. El papel simultáneo de Pakistán como principal mediador diplomático entre Washington y Teherán cuenta una historia paralela. Islamabad mantiene comunicaciones continuas con ambos gobiernos, mientras los destructores estadounidenses luchan para abrirse paso entre las barcazas iraníes de misiles en el estrecho. El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishachda, habló por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Arashi, el mismo día en que el CENTCOM confirmó el enfrentamiento de los tres destructores. El primer ministro de Pakistán le decía a la audiencia de televisión que Islamabad permanecía en contacto continuo con ambas partes, día y noche. El canal diplomático y el canal militar funcionan simultáneamente, cada uno operando con una aparente indiferencia hacia la actividad del otro, lo cual es precisamente la característica estructural de un conflicto que aún no ha encontrado su equilibrio de desescalada. El alto, el fuego que técnicamente sigue vigente desde el 8 de abril, ha producido las confrontaciones navales directas entre Estados Unidos e Irán más importantes de las últimas 4 décadas. Irán lanzó ataques contra los Emiratos Árabes Unidos. Drones iraníes atacaron un petrolero de una empresa energética estatal de Abu Dhabi. 3 destructores estadounidenses fueron atacados. Ataques estadounidenses, en defensa propia, alcanzaron infraestructura militar iraní. 3 buques mercantes fueron alcanzados en nuevos ataques que desencadenaron nuevos ataques estadounidenses. Todo esto dentro del marco de un alto el fuego que ambas partes describen oficialmente como aún vigente. La brecha entre la existencia nominal del alto el fuego y la realidad operativa de lo que está ocurriendo en el estrecho es el indicador más importante de hacia dónde se dirige realmente este conflicto, porque le dice que ninguna de las dos partes ha identificado la combinación de presión militar y oferta diplomática que produzca una estabilización duradera. Irán estableció la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico para formalizar su reclamación de control del tránsito mientras continúan las conversaciones sobre el alto el fuego. Washington revocó una licencia que autorizaba las ventas de petróleo iraní en respuesta a las acciones iraníes en el estrecho, mientras negociaba con Teherán a través de intermediarios pakistaníes. Las vías operativa y diplomática no están coordinadas hacia un punto final común. Están siendo gestionadas simultáneamente por gobiernos que aún no han acordado cuál es ese punto final. Mi evaluación honesta es la siguiente. El enfrentamiento de los 3 destructores en el estrecho de Hormuz no es el clímax de este conflicto. Es un indicador del estado operativo estable en el que este conflicto se ha asentado. Uno en el que el poder militar estadounidense es suficiente para defender los activos estadounidenses en el estrecho contra los ataques iraníes, sin sufrir pérdidas catastróficas de buques que desencadenarían una respuesta estadounidense cualitativamente diferente. Y la capacidad militar iraní es suficiente para seguir atacando los activos estadounidenses en el estrecho, sin ser degradada por los ataques de represalia estadounidenses, hasta el punto en que las operaciones continuas se vuelvan operativamente insostenibles. Ese estado estable no es estable. Es un equilibrio dinámico que eventualmente será roto, ya sea por un ataque iraní exitoso que produzca bajas estadounidenses en buques, a una escala que exija una respuesta estadounidense cualitativamente escalada, o por un avance diplomático que produzca un marco que ambas partes puedan implementar operativamente, sin que una de ellas concluya que dicho marco le exige renunciar a algo que no está preparada para ceder. La autoridad del estrecho del Golfo Pérsico se encuentra en el centro de ambas posibilidades. Si llega a normalizarse operativamente mediante el cumplimiento por parte del transporte marítimo comercial, Irán logrará una consolidación estratégica de su reclamación de control sobre el estrecho que cambiará la base diplomática de cualquier acuerdo negociado. Si las operaciones militares estadounidenses logran impedir esa normalización mediante una aplicación continua, el ritmo operativo del conflicto en el estrecho continuará escalando hacia el umbral de bajas en buques que cambia la naturaleza del conflicto. La posición de Washington de que no aceptará la autoridad iraní
para cobrar por el paso a través del estrecho es legal y estratégicamente correcta desde la perspectiva de la libertad de navegación. No resuelve la realidad operativa de que Irán tiene la capacidad militar y la voluntad institucional para continuar atacando a los buques que transitan sin su permiso, y que la respuesta de la industria del transporte marítimo comercial a esa realidad está impulsada por las primas de los seguros y las instrucciones de los propietarios de la carga, más que por el derecho marítimo internacional. Las matemáticas energéticas de esta situación continúan empeorando para la economía mundial con cada día que persiste el statu quo operativo. La evaluación de Traffics, de que más de 1.1 mil millones de barriles de petróleo ya han sido retirados de los mercados mundiales, representa una interrupción del suministro, cuyas consecuencias posteriores en los costos de fabricación, los costos de transporte y, en última instancia, los precios al consumidor en todas las economías, con una dependencia significativa de las importaciones de energía, seguirán acumulándose durante meses después de cualquier resolución operativa de la crisis del estrecho. 2.000 buques atrapados en el Golfo Pérsico sin poder moverse representan una interrupción comercial cuyas consecuencias para el bienestar de las tripulaciones, los propietarios de la carga y los seguros ya se están midiendo en términos humanos. Al menos 3 marinos indios han muerto. 23.000 miembros de la tripulación de buques con bandera india están varados únicamente en la zona del conflicto. Lo que quiero que entiendas sobre lo que les ocurrió a esos 3 destructores estadounidenses en el estrecho de Hormuz no es el resultado táctico específico del enfrentamiento específico, que el CENTCOM afirma que no produjo daños en ningún buque estadounidense y que el registro operativo aclarará finalmente, mediante el tipo de evaluación detallada, que solo está disponible mucho después de que haya pasado el momento de máxima sensibilidad política. Lo que quiero que entiendas es lo que ese enfrentamiento representa sobre la estructura de este conflicto y sobre la posición estratégica de cada actor involucrado. Irán ha demostrado que puede coordinar ataques simultáneos en múltiples dominios contra 3 destructores estadounidenses en el punto de estrangulamiento estratégicamente más importante del mundo, mientras al mismo tiempo establece una nueva autoridad gubernamental para formalizar su reclamación de soberanía sobre ese punto de estrangulamiento, mientras al mismo tiempo lleva a cabo contactos diplomáticos a través de intermediarios pakistaníes sobre los términos de un alto el fuego que, en teoría, resolvería el conflicto que produjo el ataque en primer lugar. Ese no es el comportamiento de un gobierno que está perdiendo. Ese es el comportamiento de un gobierno que es un gobierno que ha llegado a la conclusión de que puede mantener el ritmo operativo actual el tiempo suficiente para lograr términos diplomáticos que reflejen la realidad militar. Pero la mayor pregunta de toda esta historia sigue sin respuesta. Piénsalo por un momento. Si Irán puede lanzar ataques coordinados contra 3 destructores estadounidenses en el estrecho de Hormuz, continuar sus operaciones a pesar de los ataques de represalia de Estados Unidos, formalizar su reclamación sobre una de las vías marítimas más estratégicas del mundo mediante una nueva autoridad gubernamental, mantener sus exportaciones de petróleo hacia China mediante una flota en la sombra a pesar de las sanciones, y al mismo tiempo participar en negociaciones de alto el fuego a través de la mediación de Pakistán, entonces una pregunta crítica exige una respuesta. ¿Qué opción militar tiene realmente Estados Unidos que pueda cambiar de manera fundamental los cálculos estratégicos de Irán? Esta es la pregunta que los analistas militares y geopolíticos de todo el mundo siguen debatiendo. En mi evaluación, basada en décadas de estudio de la estrategia militar, es poco probable que la respuesta se encuentre únicamente mediante el poder naval. Los destructores estadounidenses se encuentran entre los buques de guerra más capaces jamás construidos, y los marineros que los operan están excepcionalmente entrenados y son extraordinariamente valientes. Pero esta confrontación ya no se libra únicamente en el mar. Es una competencia multidimensional que involucra poder militar, presión económica, seguridad energética, diplomacia e influencia global, todo desarrollándose al mismo tiempo. Y ahora me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Cuál crees que es la estrategia más efectiva para Estados Unidos en esta situación? Comparte tus opiniones en los comentarios de abajo. Si encontraste este análisis informativo y disfrutaste el video de hoy, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal para que nunca te pierdas nuestros futuros videos de análisis geopolítico y militar. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos estás viendo? Leemos tus comentarios y nos encantaría saber desde dónde nos acompañan nuestros espectadores. Gracias por ver este video. Mantente informado, mantente curioso y nos veremos en el próximo video.